no sé si existe la especialización en ajedrez, pero me entusiasma tanto este juego, amamos tanto este juego que la verdad que eh, me ha llevado, en mi labor como periodista, me ha llevado a conocer muchísima gente, entre ellos al maestro internacional Guillermo Sope, que está cumpliendo hoy día, sábado 19 de septiembre, 60 años. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy contento por esta experiencia y también por el hecho de poder utilizar las nuevas tecnologías para acercar un poquito a los ajedrecistas, ¿no? O sea que yo creo que hemos aprendido todos un poco de la utilización de estos nuevos, eh, digamos, dispositivos que nos acercan, de estas herramientas. Y bueno, estamos estrenando acá este canal de acá de Juan Carlos, la verdad que es espectacular. Y bueno, esperemos que esto sea la primera experiencia para seguir haciendo otras conversaciones. La verdad que yo siempre digo que esta pandemia hizo que los ajedrecistas de alguna manera nos reinventaran, ¿no? Porque la verdad que no nos detuvo. La pandemia, la verdad que no nos detuvo. Nos convertimos en ajedrecistas en la virtualidad. Y la verdad que esto tal vez que tendríamos que haberlo hecho en una sala, ¿no es cierto, Guillermo? Hoy lo estamos haciendo con la mediados por la tecnología. Así que la verdad que estamos muy contentos de llegar a ustedes. Y bueno, y la gente se está uniendo, está llegando a la sala de... Ustedes imaginen que esto es una sala de un teatro, donde estamos con el maestro, a punto de iniciar esta charla por los 60 años. Guillermo, bueno, como para arrancar, ¿no? Vos una vez me contaste que empezaste a jugar a los 10 años. A los 10 años te enseñaron a mover las piezas. ¿Quién fue? ¿Tu viejo fue el que en la calle Chubut? Bueno, sí, la historia es muy simpática porque bueno, yo tenía 10 años, somos todos seguidos mis hermanos. En ese momento yo la verdad que de ajedrez no tenía idea, pero mi papá me compraba la revista de fútbol, la revista Goles. Y ahí salió una nota sobre un tal Bobby Fischer, que estaba en Argentina, bueno, y le digo a mi papá, ¿qué es esto del ajedrez? Y ahí entonces él sacó un tablero que tenía guardado ahí de su época de estudiante. Mi papá era ingeniero, pero en la época de estudiante jugaba al ajedrez. Y en ese momento, bueno, me mostró las piezas, nos mostró a mis hermanos y a mí cómo jugar, y fue como me ha pasado en mi vida, amor a primera vista con el ajedrez. O sea, el ajedrez fue tu primer amor a primera vista, ¿no? Sí, sin duda, cuando descubrí el ajedrez, digo, no, este juego es muy bueno, y bueno, me entusiasmé muchísimo, y ahí nomás ya quería competir y jugar, y bueno, no sabía ni las reglas completas y ya quería jugar, pero nos ayudó también que éramos varios hermanos, pudimos jugar con Edith, sí. Con Mauro. Entonces, ya vamos a ir al capítulo de Edith y con Mauro, pero también vos me contabas en las múltiples charlas que hemos tenido, Guillermo, que ya a los 12 años ya eras un competidor serio. Era como para tenerte cuidado, digamos, los 12 años ya nomás. Ya perfilabas como un... Y a los 12 años ya juego el torneo de la Voz del Interior, el famoso torneo que hubo 670 participantes, que fue por el boom de Bobby Fischer. Esto, la verdad que yo soy un producto de Bobby Fischer. Me acerqué al ajedrez gracias a Bobby Fischer, como tantos otros, ¿no? Sí, De sí, mi sí, generación. Sí. Entonces, como después fue la generación de los de Kasparov, ¿no? Claro. Bueno, y ahora la generación de Internet, que sería la nueva generación. La generación de Internet, y se podría decir, Guillermo, la generación del módulo de la computadora. Y sí, son mucho más dependientes del módulo, ¿no? Pero bueno, digamos, dependemos de la época. El ajedrez nunca estuvo aislado, si uno lo analiza históricamente, de lo que pasaba cultural, socialmente en el mundo, ¿no? Siempre respondió a eso. Y bueno, es lógico que los nuevos jugadores sean jugadores que ya interactúan mucho más con las computadoras, con los módulos. Y bueno, pero también ha creado grandes jugadores. Carlsen es un jugador surgido en esa generación. En esa generación. En la época tuya, Guillermo, tu primer profesor fue el maestro Juan Carlos de las Heras, ¿verdad? Bueno, a ver, mi primer profesor sí. Cuando ya lo tuve como profesor, cuando yo ya jugaba bastante bien, ya estaba acercándome a primera.
y ahí tuve la suerte de conocer al profesor de Las Heras, que realmente tenía una muy buena formación de ajedrez, lo que yo digo ajedrez clásico, insistía mucho en los conceptos. Eso fue muy bueno porque, ¿qué pasa con los maestros y los alumnos? Yo siempre digo que vos tenés que sintonizar con tu alumno y que tu mensaje le llegue. No todos podemos enseñar a todos. Yo creo que hay maestros para todo el mundo, por suerte. Y bueno, de hecho, por ejemplo, yo siempre decía de que mi profesor con De Las Heras entendía el ajedrez porque lo que él me mostraba en el tablero era como yo sentía la partida de ajedrez, ¿no? Bien. Pero el caso, por ejemplo, de Edith, sí. que no, Edith se identificaba más con el ajedrez que enseñaba Osvaldo Bazán. Bien. Eso está bueno porque muchos dicen, yo les digo a los que recién inician, no se queden con un solo profesor, busquen su profesor, ¿no? Bien. En el caso de Edith le llevabas un año, Guillermo, ¿verdad? Nos llevamos menos de un año. Menos de un año. Sí. Pero paradójicamente ustedes prácticamente no jugaban entre sí. Tienen muy pocas partidas entre sí, ¿verdad? No, yo les voy a contar algo acá. Bueno, la idea de esto, le vamos a aclarar a la gente que está entrando, es contar un poco los entretelones, lo que no se cuenta habitualmente. No pasar acá mi trayectoria, sino contar un poco estas cosas de lo que fueron estos 50 años jugando ajedrez, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos con mis hermanos, casi no jugábamos entre nosotros, pero hacíamos competencias de resolución de problemas. Ah, qué bueno. Nos juntábamos, me acuerdo, todas las noches y hacíamos una competencia quién resolvía los problemas. Claro. Entonces teníamos un libro ahí de problemas y poníamos los problemas y o la revista, me acuerdo de la revista Ajedrez, que esperábamos que llegue la revista Ajedrez, pero no había tanto material. Sí, claro. Entonces era toda una ansiedad y ahí tenía problemas. Lo que nosotros hacíamos con Mauro, Walter era más chico, pero con Edith era poner problemas y quién los resolvía primero. ¿Y cómo iban cabeza a cabeza con Edith? Y no, Mauro era bueno también para resolver problemas, ¿sí? Era chico, pero resolvía muchos problemas. Edith sí, le encantaba resolver problemas. Era realmente... Así que tiene pocas partidas entre ustedes. Entre nosotros no jugábamos a la noche, ¿no? No, entre nosotros no competíamos, sí hacíamos esta competencia que anotábamos ahí quienes hacían más puntos, pero fue muy bueno porque creo que nos entrenaban en la táctica. Entrenábamos con eso. Sin querer estaban jugando y sin querer entrenaban, sí, digamos. Yo siempre recomiendo a todos los alumnos nuevos que resuelvan problemas. Se resuelven mucho menos problemas que antes. Es así, ¿no? Sí. Ahora hay muchas más posibilidades de juego. Claro. Pero un entrenamiento bárbaro es resolución de problemas. Vos sabés que eso es lo que me recomienda nuestro amigo en común, Guillermo Llanos, que una forma es resolver problemas de táctica, ¿verdad? Porque eso te va dando el mecanismo que se te van a presentar en numerosas posiciones en el tablero, ¿verdad? Me parece que sí. Incluso nosotros resolvemos mate en 2, mate en 3, un montón de problemas artísticos también. Claro. Agarramos la revista Ajedrez y veíamos ahí los entrenamientos, pasamos en la táctica a mates y a problemas digamos de ajedrez artístico. Entonces eso nos dio una buena destreza táctica. Yo lo vi mucho con mi hermana, por ejemplo. Edith sacó una gran ventaja con sus competidoras porque estaba acostumbrada a calcular y a buscar soluciones en posiciones complicadas. Que eso es lo difícil en el ajedrez, ¿no? Por ahí se te puede pasar una combinación que estás ganado, pero si no tenés ese golpe de vista, perdiste la oportunidad de jugarla. Por supuesto, yo después, recopilando sobre formas de entrenamiento, Fischer decía que él empezaba su entrenamiento resolviendo un problema. Ajá, bien. Y bueno, entonces digo, no estábamos tan errados, era una forma de mejorar claramente con la resolución de problemas. Bueno. O sea, como que tu cabeza empieza a pensar en ajedrez. Sí. Bueno, estamos con el Guillermo Sope de 12 años, que ya era un jugador para temerle. Y tu primera irrupción, digamos, en las grandes ligas de Córdoba, cuando tenías 14 años, más o menos. Tenía 13. Tenías 13. 13 y juego bueno, ahí me acuerdo hasta el día de hoy, haciendo a lo que era primera condicional en ese momento. Claro. Bueno, y jugaba muy rápido. Tenía un defecto que en ese momento jugaba muy rápido. Ajá. Y me acuerdo que me toca con Héctor González, el querido Gordo González. Ya vamos a tener un capítulo del periodista, crítico de arte, claro, Héctor Luis González. Y me toca con González y pierdo la partida.
Y González me dice, vos jugás muy bien, pero te jugás muy rápido. Tenés que pensar más. Y digo, bueno, puede ser. Dice, porque no estás en momento crítico, me mostró ahí, tenías que haber pensado esta posición, estás mejor vos. Pero bueno, jugaste muy rápido y te gané. Bueno, descendí, ahí llegué a primera y descendí. Sí, lamentable, me fui al descenso. Así, una mancha en mi carrera, volví. Pero el año siguiente volví con toda la fuerza y ya quedé en primera, ¿no? Bien. Sí. Y ahí tuviste un torneo bastante interesante, ¿no? Porque ya le empezaste a ganar a jugadores importantes, como Gerardo Bazán, por ejemplo. Claro, ese torneo que fue muy bueno porque ascendimos toda la generación nuestra, la generación la generación del Club Alequine, éramos todos formados en el Club Alequine. Esa generación irrumpió en el ajedrez y movió los cimientos porque éramos muy chicos y ya empezábamos a jugar de igual a igual con los maestros. Varios amigos que seguro vi que varios están conectados A ver, acá. nómbrame, Raúl Monier. Y bueno, Raúl Monier, Gasparini, Rivera, Barrio Nuevo, que hasta el día de hoy siguen jugando. Ya, o sea, Liliana, que era muy chiquita, pero bueno, estaba Haller, la hermana. Había un montón de jugadores en ese momento. Seguro me olvido de alguien. Siempre que hago esta enumeración me olvido de alguien. Y después me dice, no me nombraste. Entre otros, bueno, entre muchos otros. Claro. Pero bueno, fue una generación que realmente, Horacio Solé también que es médico ahora, pero que era un grupo y Raúl Monier, por supuesto. Y ya incomodaban a los más veteranos. Ya le ganábamos, ya le empezamos a ganar y para nosotros era una satisfacción. ¿Y cómo se daba ese choque de generaciones, Guillermo? No le gustaba mucho, ¿no? No fue fácil, no, el ajedrez no es como ahora. En ese momento el ajedrez era muy de élite. Exacto. Muy de élite, se practicaba en, me acuerdo, Casino Español, lugares que era difícil de acceso. La membresía era muy difícil, claro, ¿no? Era muy difícil. Entonces se creó el Club Alequine, un poco gracias al empuje de Hugo Condado, siempre, y de los padres de nosotros que ayudaban. Ismael Jiménez también estaba ahí en ese grupo, que hasta el día de hoy está vigente. Sí. Bueno, y los padres de nosotros y el empuje de Condado, que se alquiló una casa y ahí se hizo el Club Alequine y nosotros íbamos todas las tardes invariablemente al Club Alequine. No había un club en ese momento. A ver, yo les cuento una cosa, esto para que vean mi fanatismo con el ajedrez inicial. Para mi cumpleaños, justo rememorando cumpleaños, mi cumpleaños número 12, mi mamá me dice, bueno, ¿qué querés de regalo? Yo le dije, llévame al club de ajedrez. Ni siquiera la camiseta de Belgrano, por ejemplo. No, era el club de ajedrez. Bueno, voy al club de ajedrez y era, en ese momento, Ramadán, Máximo Ramadán, tenía la sala ahí en la calle Alvear. Y me acuerdo, mi imagen la tengo grabada, era un subsuelo. Sí. Voy entrando y veo una niebla, por ese momento se podía fumar. Sí. Entonces era inhumano. No se veía nada. Se veía a los jugadores ahí tapados por la niebla. Y me acuerdo que me senté ahí, Ramadán, excelente, por supuesto, me puso en la mesa con jugadores que tenían más o menos mi nivel y después pasaba una partida, o sea que estuvo realmente bueno. Yo la pasé bárbaro, pero mi mamá me dice, no te puedo llevar acá. Claro, claro. No se podía respirar, era el humo, la verdad que fue una época de que ahora me parece increíble. A un chico yo le cuento eso y no me cree, que todo el mundo fumaba en lugares cerrados y era, era una realidad. Bueno, el Guillermo ascendente empieza 14, 15 años, llegamos al cumpleaños número 16 y ganás el campeonato argentino cadete. Sí, tuve un super año. Ese año yo empiezo ganando el torneo magistral Riema, que jugaban justamente a Redolfi y Bazán. Era un torneo durísimo y bueno, lo gano. Después sigo con una trayectoria descendente porque gano el clasificatorio de primera para jugar el mayor y gano el torneo Centro República delante de jugadores que yo nunca pensé que les podía ganar. Tenías en ese momento. 16 años. Claro, salgo campeón del Centro República, ¿no? Que se jugó en La Falda. Entonces vengo con 3 torneos ganados que para mí eran... Y cuando de ahí voy a jugar el torneo cadete, que se juega en ese momento, había 2 categorías solamente, juvenil y cadete. Bueno, y voy a Monteros, en Tucumán. En Tucumán. Y bueno, los candidatos eran en ese momento Gerardo Barbero, que había ganado el Abierto de Rosario. Bien, Gerardo Barbero. Claro, Gerardo Barbero, que había ganado el
el de Rosario, el de la bandera, y yo que había ganado el Centro República. Gerardo Barbero, que después se convirtió en GM. No, gran jugador Gerardo Barbero. Falleció Gerardo. Falleció, sí, lamentablemente muy joven, pero un gran jugador. Sí, sí. Y bueno, y éramos los dos candidatos, pero también estaba Carlos Brusca, que era muy bueno. Sí, o sea, sí. había muy buenos jugadores en ese torneo. Muy buenos proyectos. Claro. Éramos todos los que veníamos de la generación Fischer, que Mirá. veníamos sacándole lugares a los jugadores de todo el país que eran los establecidos, digamos, Sí, ¿no? sí. Fue una revolución lo de Fischer. La verdad que empezamos todos a jugar ahí y ese torneo tengo la suerte de ganarlo. Y Estamos hablando del cadete de 1977. todo 77. 77. O sea, metí 4 torneos seguidos. Sí, no podía creer. Estaba una racha. Sí, estaba en el cielo, ¿no? Porque todo lo que había estudiado fue muy lindo porque todo lo que estudiaba con el profesor de las Heras lo podía aplicar. Eso. O sea, que eso fue una sintonía muy buena que me pasaba, que yo lo que... Y ese es un consejo que para darle a los chicos que recién comienzan, ¿no? Estudiar y practicar. Estudiar y practicar. Porque claro. de nada sirve que uno estue si no lo practica. Exacto, sí. Porque el ajedrez tiene el factor psicológico, no solamente el factor técnico, digamos. Miren, en el ajedrez hay tres factores que son claves para que uno sea un buen jugador, que uno sea un jugador competitivo. Bueno, sin duda tener una cierta predisposición natural, pero no es grande, tiene que tener una predisposición natural. Después hay que tener ganas de estudiar. Si uno no estudia en ajedrez no progresa, es una realidad. Y tercero, hay que tener actitud, no desmoralizarse ante la derrota. Porque si uno es lo que decimos en el mandíbula de cristal, como se dice en el boxeo, que te tocan, por más bueno que sea, si no te sabes levantar de las derrotas, estamos mal. Eso es fundamental, inculcarle a los chicos que recién comienzan. No se desmoralicen. No desanimarse porque el ajedrez da revancha. Siempre, ¿no? Y uno aprende de los errores siempre. Sí, no es mi caso, Guillermo, pero en general la gente aprende de sus errores. Bueno, lo peor que nos puede pasar es perder una partida y no saber por qué la perdimos. Ahí sí no estamos aprendiendo. Claro. Si nosotros perdemos, pero me equivoqué acá, entonces sí estamos aprendiendo. Bien. Estamos en el año 1977, para la gente que recién se une a esta charla con el maestro internacional Guillermo Soppe, el maestro de las 6 décadas a partir de ahora. Estamos en el año 1977 donde Guillermo hizo una sprint de 4 torneos espectaculares y ganás el campeonato cadete, delante de Gerardo Barbero y todos estos jugadores que estaban en ascenso, ¿no? Y te da la posibilidad de viajar a Cagnes-sur-Mer, en Francia, al primer campeonato mundial cadete de la historia del ajedrez. El segundo. ¿El segundo? Este fue oficial, antes había habido uno. Pero este fue el primero oficial. El primero oficial, exacto. Una sorpresa. Yo me acuerdo que esto no sabíamos que el torneo se iba a hacer. Nos enteramos un poco por la prensa, por Jorge Laplaza. En ese momento creo que escribió una nota. Y bueno, de que sería bueno que Argentina esté representado en ese mundial. Y el campeón juvenil era Miguel Bernat, me acuerdo. Que iba a ir Miguel Bernat. Era el campeón juvenil. Yo era el campeón cadete. Y bueno, entonces surgió la posibilidad y estaba González y dice, sí, tenemos que ir. Y mi papá le dice, bueno, ¿cómo podemos ir? Era presidente de la UCA, el Unión Cordobesa. Bueno, fuimos a Buenos Aires, hicimos toda la movida, había que hacer el pasaporte, estaba en época de dictadura, era difícil. Me acuerdo que conocí el Congreso ahí, funcionaba la CAL, que era Comisión de Asesoramiento Legislativo, me acuerdo. Entonces entramos ahí y ahí nos hicieron un pasaporte. Todo porque, y había que conseguir los fondos, ¿no? Había que conseguir los fondos en Córdoba, todo el mundo colaboró, hasta desde la gente del club, obviamente mis padres, hasta Atenas, siempre le agradezco que hizo Atenas hizo un partido de básquet para recaudar, mirá. Siempre el corazón siempre verde en el tema del básquet, del básquet, claro, sí. Así que, pero como ellos... Eso no lo sabía, Guillermo. No sabía, sí, fue muy lindo, pero sí hicieron hasta asados, qué sé yo. No, al gobierno en ese momento se le pidió, también ayudaron. Bueno, de todos lados se consiguió un poco para que podamos ir. Y también Héctor González, que no solamente fue conmigo a acompañarme, sino que él fue el que decidió que se juegue la Olimpiada en el año 78. Porque él tiene que ir... Sí, claro, en representación de la Federación Argentina. Va a Holanda a hablar con Max Euwe, nada menos. Ex campeón mundial. Y era presidente de la FIDE. De la FIDE. Esto se sabe poco. Y querido Gordo González, o sea, llegamos a Francia, me instaló ahí y se fue para Holanda.
Se fue para Holanda, para Ámsterdam, a hablar con Ewe Ewe para conseguir la Olimpiada del 78. Por ahí uno parece que fuese una logística terrible y sin embargo se hacía así, ¿no? Hoy se hace con un fax, claro. o con un mail, hoy se hace con un mail, ¿no? O sea que fue allá y habló con Max Ewe y bueno, ya de la Olimpiada fue en el 78, el año siguiente. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis para contarles que Héctor Luis González fue periodista muchos años en La Voz del Interior. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando trabajé en La Voz del Interior. Yo ingresé en el año 1987 cuando se estaba jugando el match Karpov-Kasparov en Sevilla. Yo entré a la sección de deportes de La Voz y había una persona que estaba en una salita aislado con un tablero de ajedrez. Por supuesto, para todos nosotros que amamos el ajedrez, un tablero es un imán. Es un imán para los ajedrecistas. Entonces me uní con él, me presenté tímidamente. Inmediatamente el avión González, Héctor Luis González, me dice: vení, sentate y analiza conmigo la partida. Él, mientras analizábamos, escribía en máquinas de escribir. Para los más jóvenes, en ese momento el diario hacer un diario era algo artesanal, porque había que hacerlo en máquinas de escribir. Escribíamos en cuartillas de papel y después había un proceso complejo para que el diario llegara a la calle. Bueno, ahí lo conocí a Héctor Luis González y ahí, bueno, empecé a conocer un poco todas las historias que ahora me las cuenta Guillermo, que ahí vamos a contar lo que pasó en Cagnes-sur-Mer, año 1977, Riviera francesa, en el sureste de Francia, una ciudad hermosa de 4 kilómetros de playa, muy cerca de Monte Carlo. Bueno, ahí fue el Guillermo Sope, de 16 años, que casualmente cumpliste 17 cuando terminó el torneo. Cuando terminó el torneo, el último día. El último día cumplió años Guillermo. Un torneo en el que jugó nada menos que Garry Kasparov con 14 años y Nigel Short con 12. Que eran un poco los candidatos. Ya en ese momento, Kasparov era considerado el sucesor de Karpov. Para que ustedes tengan una idea de lo que era la atracción que generaba Kasparov. Bueno, contalo vos, Guillermo. Bueno, sí, yo llego al torneo y todos esperaban a Kasparov, que obviamente había ganado el campeonato juvenil. Claro. Iba a jugar el cadete, había ganado el juvenil ruso. Con mucho menos edad. Claro, había ganado delante de Yusupov, por ejemplo, que fue el que fue a jugar el juvenil. Entonces, bueno, era ¿dónde está Kasparov? Pero también, ¿Quién es Kasparov? Pero también Short era muy conocido en ese momento porque era una especie de prodigio. Tenía 12 años. Claro, de prodigio. Después estaba Alon Greenfeld, que también era muy chico, que después fue gran maestro también de Israel. Y bueno, y después estaba toda la generación de grandes jugadores, como Morovic, por ejemplo, de Chile. Sí, bueno, había un montón de jugadores. El escocés Colin McNabb, que escribió después muchos libros y jugó varias olimpiadas. Bueno, era un torneo realmente interesante. El mismo campeón, John Arnason, de Islandia. La verdad que fue una experiencia buena, pero yo quedé medio mal porque yo pensé que tenía que hacer más puntos en ese Jugaron 30 jugadores y Guillermo salió 15. Sí, pero la última partida... Sí, la tenía que haber ganado la última y ahí sí salía en un puesto que yo quería, que era 10º, ¿no? Claro. Yo digo, tengo que estar entre los 10 primeros y bueno, no llegué. Una partida que estaba ganado contra quién? Ganado contra el representante de Dinamarca, gana un peón y bueno, no la pude concretar. Pero dejé escapar muchas partidas en ese torneo, así que vine bastante crítico de mi juego en ese torneo y ahí creo que fui demasiado crítico. No fue bueno porque me costó recuperarme. Ah, ¿sí? Claro, porque analicé mucho mis partidas y digo, ¿cómo no gané esta? ¿Cómo no saqué el puesto? Y bueno, y ahí esa autocrítica, que es buena en ajedrez, no hay que ser demasiado duro con uno mismo. Hay que ser duro, pero no demasiado. Bien. Así que, bueno. Eso me costó aprenderlo. Bueno, las partidas en este campeonato se jugaban en la tarde-noche. Si no había suspendidas, a la mañana, Guillermo, me contabas vos que salían a pasear, a conocer. Sí, salíamos porque a conocer. Porque había un amigo que tenían. Claro, tenía un fanático del deporte argentino, Cacho Cermezoni, me acuerdo, que apenas llegamos ahí nos fue a contactar diciendo de que él, cada vez que venía un deportista, él trataba de ser el anfitrión. El anfitrión, sí. Habló de que lo conoció a Vilas cuando fue a jugar allá, y bueno, los jugadores de fútbol que estaban ahí en ese momento, creo que era Vargas, Onix, varios jugadores que estaban, Bianchi, me parece que andaba por ahí también. Claro. Entonces todos los deportistas argentinos, no era tan común en ese momento viajar, era toda una aventura.
Y bueno, nos fue a buscar, me acuerdo, y nos llegó a conocer Monte ¿En un Carlo. Mercedes-Benz? Mercedes-Benz, tenía así, bárbaro. Así que andábamos de lujo ahí con González. ¿Conociste el casino de Monte Carlo? Nos llevó al casino de Monte Carlo, bueno, las playas. Y había algo particular en las playas. Las mujeres hacían toples. Sí, eso fue una sorpresa total. Una sorpresa total, porque bueno, imagínense, yo venía hay que ver el entorno. El contexto. Yo venía de Santo Tomás y claro. El Santo Tomás. El Santo Tomás, éramos todos varones en el curso y bueno, y en la época había una onda que se cortaban las películas acá, ahora parece todo extraño, pero en ese momento había mucha censura y llegar allá. Y ya en las playas yo me sentí incómodo. Digo, ¿y esto qué? ¿Te sentiste? Bueno, después te sentiste interpelado. Uno se acostumbra. A esas cosas uno se acostumbra. Sí. Bueno, pero después, bueno, tuviste la suerte de conocer París también, ¿no? En París tuvimos mucha suerte, pero un viaje que tuvimos mucha suerte. Contala esa, porque es muy linda. Claro, tomamos el avión y nos toca, todos salimos medio de urgencia para poder llegar. Y nos toca justo, tuvimos la suerte que nos tocó el que iba a ser embajador en Canadá de Argentina en ese momento. Sí. Y le comentamos que íbamos por el torneo y dice, pero ¿y dónde vamos? Íbamos a París, vamos a ver dónde paramos. Me dice González, no sabíamos dónde íbamos a parar. No sabíamos dónde íbamos a parar. Dice, no, pero cuando lleguen yo llamo a la embajada y que los lleven a recorrer París y que les digan dónde los pueden... Bueno, la verdad es que llegamos y tuvimos la suerte esa, que llamó y era realmente... Era real. González no le quería creer, pero sí era real. Y llamó y nos llevaron... Fuimos a la embajada nos llevaba a hacer un city tour por París y después conseguimos nos recomendaron qué lugar podíamos parar, así que de ahí nos fuimos al día siguiente para... Bueno, hay una anécdota que quiero que Guillermo la cuente él porque refleja también, en ajedrez la dirigencia hay que saber improvisar, Guillermo, ¿no? Y Héctor Luis González en ese sentido era un maestro en el arte de la improvisación. Guillermo me contaba que siempre Héctor, el avión González, andaba con un termo con coca que le proveía a Guillermo durante las partidas, supuestamente para que esos azúcares influenciaran a tus neuronas y jugaras mejor, ¿no? ¿Era así? Sí, me acuerdo que él andaba con un termo que siempre ponía gaseosa, le ponía, claro, entonces bueno, le ponía coca, que eso era que conseguía ahí, lo llenaba y durante la partida, viste, por ahí me llamaba, yo iba y tomaba ese líquido extraño, viste, que después nadie sabía que tenía. Después te copió Karpov, que le daban un yogur acá, sí. ¿Te acordás? En match con claro, decía que esto que le están dando y era una coca que teníamos ahí en el termo. Bueno. Pero siempre andaba con su termo, era muy simpático González, la verdad que... Y el tema del termo fue protagonista en una cena. Sí, una cena famosa, sí. Nos invita, bueno, Cacho, nuestro amigo ahí, nos invita a una cena donde invita a otras personalidades de ahí donde él vivía en Antif, un lugar... Ajá. Sí, y él y la señora hacían ropa para la gente que estaba en los yates. Ajá. ¿No? Ropa blanca, ropa blanca, o sea, de vestir. Claro. Bueno, entonces era gente importante, nos invita ahí, bueno... a presentarnos ahí a esa gente. También estaban los brasileros, se había hecho también amigos de los brasileros, Lincoln Lucena y Sandro Trindade. Y vamos a la cena y hizo una sopa de pescado, la mujer espectacular. Consomé de pescado. Sí, bulabé, no sé cómo se llamaba. Era espectacular, era la sopa con los pescados y bueno, éramos como 12 o 15 personas. Y me acuerdo que el Gordo González, primer plato de sopa de pescado, se lo morfa directo el Gordo. Segundo plato le ofrecen también. Y bueno, pero era un plato aparte con el pescado, era muchísimo. Sí. Y en un momento la señora Cacho dice, González, otro plato. Dice, la verdad que no doy más, pero lléneme el termo. Para que llenen el termo con sopa. Eso va a quedar para la historia, ¿no? Lléneme el termo. Hasta se rió todo el mundo. Claro. Bueno, termina el campeonato cadete, Guillermo, te haces la autocrítica que había que hacer. ¿Y cómo sigue tu derrotero, digamos? ¿Cómo sigue tu ascenso en el concierto del ajedrez nacional, digamos? ¿Volvés a Córdoba? Bueno, sí, ahí tengo como un parate importante. Juego el campeonato de Córdoba, si ahí salgo segundo, detrás de Gerardo Bazán. Bien. Incluso le gano la partida, pero Gerardo hace un super torneo y sale delante mío. Pero ya en el juvenil no me va bien en el juvenil.
y bueno, no puedo, digamos que en ese momento como que freno un poco el ascenso, que recién después lo retomo cuando empato el primer puesto en el Campeonato Panamericano Juvenil. Bien. Ahí vuelvo a tener un poco... ¿Ya estamos cerca de los 80? Claro, ahí estaba cerca de los 80, sí, sí. Bien, ahí tenías 20 años ya. Claro, ahí estaba con 19, el último juvenil, ese debe haber tenido 18, 19. Bien. Sí, sí, ahí vuelvo a jugar, digamos, al nivel que yo quería. Bien. Un poco porque estaba terminando el secundario, el viaje fue... Ah, bueno, claro. Sí, pero que hubo un parate en mi estilo, es que como que esto le puede pasar a los jugadores, no tienen que bajonearse porque no les salen unas cosas. En ajedrez pasa lo siguiente, uno despega, generalmente despega. Claro. Y en ese momento después los pasos son muy cortitos, los pasos son muy cortitos para mejorar en ajedrez, ¿no? O sea que uno tiene que, esos pasos chicos, uno parece que se está estancando y no, está avanzando pero más lentamente. Ajá. Estamos hablando ya de la década del 80. Sí. ¿Vos en qué año conquistás el título de maestro internacional, Guillermo? ¿Mucho después o no mucho? Claro, mucho después. Yo ahí tengo un momento, ahí tengo otros logros importantes. Cuando juego mi primer campeonato argentino, que eso fue todo bien. Primer campeonato argentino en el año 1983, que tuvimos la suerte de clasificar con Raúl Monier, los dos. Mirá. O sea, fue el triunfo de la generación, digamos. La generación Fischer. Exacto, de Córdoba los dos clasificamos al argentino. Raúl tuvo un muy buen torneo, ¿viste? Que digamos que... Vamos a aceptar a alguien más que está sumándose. Sigue sumando la gente a la sala. Bueno, que la verdad que fue muy interesante que los dos lleguemos ahí arriba, en el argentino. Y después empiezo a hacer una carrera interesante porque en el campeonato argentino de 1985 yo no salgo invicto y consigo el tercer lugar. Consigo el tercer lugar. ¿Quién lo ganó? ¿Te acuerdas quién ganó? Creo que lo ganó Pano. Creo que lo gana Pano. Yo salgo tercero y clasifico a mi segundo gran torneo internacional, que es la Copa de Oro. La Copa era de Lucerna. De Lucerna. Antes había salido campeón panamericano por equipos. ¿Por qué Copa de Oro, Guillermo? No había en ese momento era así. Nosotros habíamos salido campeones panamericanos por equipos en Villa Gesell. Sí. Un torneo increíble porque yo estuve en un equipo que era Naidorf, Quinteros, Pano, Barbero, Ricardi y yo. Bien. O sea, un equipo... Sí, un Dream Team. Un Dream Team, ¿no? Bueno, y ahí, al ser campeones panamericanos, se nos invita a la Copa de Oro en Lucerna, en Suiza, que eran los mejores equipos de la Olimpiada, más los campeones de continentes. Bien. La última vez que Argentina salió campeón por equipo fue ese, continental, ese equipo. Y entonces vamos a Lucerna a jugar ese torneo. Y yo tengo la suerte de ser medalla de bronce en tablero suplente. Mira. Sí, cosas que por ahí no las cuento porque me da un poco de vergüenza mis logros. No, pero bueno, ese fue importante ahora que lo estamos recordando porque me motivó y ahí se produce algo importante en mi vida. Surge la posibilidad de, me acuerdo que fuimos con Jorge Gómez Bailo también ese año y nos quedamos dando vueltas por Europa, jugando torneos. ¿Cuánto tiempo, Guillermo? Y me quedé como 4 o 5 meses que me quedé dando vueltas por Europa, jugando torneos en distintos lugares. 23 años. Y tenía un poquito más, tenía 24 años. Y surge concretamente la primera vez que me ofrecieron radicarme en un lugar y me ofrecen quedarme en Suiza, jugando torneos en Suiza y quedarme ahí jugando. ¿Qué vivir? Y sí, quedarme medio a vivir, aprovechar la temporada, jugar por un club que nos ofrecían ahí. Y no, hacía mucho frío. Mira, hoy retrospectivamente queda así. Son decisiones, la verdad que estaba todo congelado. ¿Fue una decisión dudosa? Fue la decisión correcta. La verdad que sí, no sé, la verdad, decisiones uno las toma en ese momento. Me hacía, la verdad, que era muy frío Europa. ¿Pero eran buenas condiciones económicas, Guillermo? No, económicamente era bárbaro y era sobre todo en ese momento tanto, era el progreso que uno podía tener de seguir jugando a ese nivel, ¿no? Claro. La posibilidad de ir a España también a jugar, a Italia, me
acuerdo que también estaba posible. Y bueno, ¿No te atrajo, digamos, la inestabilidad de Suiza, ¿no? No, La no, inflación, era la inflación en Suiza. No, muy piola los suizos, la verdad, Claro, tengo un sí, muy sí. buen recuerdo de los suizos, muy simpáticos, o sea, pero no, la verdad que tenía algunas cosas, digo, no, tengo que aprender el idioma, y la verdad que... Y los afectos tiran también, ¿no? Y yo estaba de novio acá, eso, desgraciadamente es así, Y claro. uno no lo valora. Y Ahora parece absurdo decir que no se... no, Pero en ese momento había otras cosas. Y los bueno, afectos tiran mucho, ¿no? Tiran mucho y aparte en Argentina estaba empezando a tener una carrera interesante, eso también es cierto, no era que yo estaba... Es otra cultura, digo, qué sé yo. No Era sé. muy difícil, digamos esas decisiones no las veo como arrepentirse, no, son No, momentos que uno toma decisiones, pero fue muy lindo para mí jugar casi 5 meses fuera de Bien. Argentina. Y Guillermo, ¿ahí te acordás de algul rival de fuste con que hayas jugado en esa Copa de Oro? ¿Con quién jugaste ahí? Bueno, ahí jugué, me tocó contra en esa Copa de Oro, me acuerdo que la última partida fue notable porque me toca contra Grunberg de Rumania, Sí. y estaba Giorgio, que era muy simpático. ¿Ah, sí? Florin Giorgio era muy simpático, y resulta pasar lo siguiente, ellos estaban peleando el cuarto o quinto lugar en el torneo, y nosotros veníamos allá abajo, pero resulta que en un momento yo estoy mucho mejor y suspendemos. Y tu resultado dependía de la suerte dependía de la clasificación de ellos. Y viene Giorgio y me dice, ¿por qué no empatan esa partida? No, le digo, voy a intentar ganar. No, empata esa partida y después vas a Rumania y te invito a un torneo. Muy Digo, bueno. no, la jugué y me la empató lo mismo. Bueno, se quedaste bien. Sí, no fui a Rumania. Bueno, estamos en el año, bueno, ya hemos llegado al año 1983. No, estamos en el 85. 85, ya estamos Bueno, en el 85. pará, llegamos ahí del 85, Sí. y esto era otra cosa importante. Se hace el campeonato mundial sub-26. Sub-26. Sub-26 que está justamente Héctor González también en la organización. Eso se hizo en Mendoza. En Mendoza. En Ahí también había un montón de jugadores jóvenes, ¿no? Que, Increíblemente en ese bueno, torneo sí, estaban 26 años, pero bueno. el equipo ruso era realmente impresionante. ¿Yusupov? Era Yusupov, Sí. Sokolov, Rosentalis, Novikov, Asmaparashvili. Mira. Y me está faltando uno. Bueno, no sé, pero bueno, Yusupov y Sokolov, los ajedrecistas deben saber. estaban jugando Dos semifinalistas del campeonato del Campeonato mundo. mundial, estaban jugando el campeonato mundial. Andrei Sí. Sokolov. Sí, impresionante. El equipo alemán era durísimo, estaba el Obron de primer tablero. Bueno, y nosotros en ese torneo salimos terceros. Claro, es imposible ganarle a Rusia, Guillermo, ¿no? Era imposible, pero se le hizo un match muy duro. Ricardi, me acuerdo, empató con Sokolov. Yusupov le ganó una partida increíble a Barbero, pues realmente demostró que en ese momento Yusupov lo frenó Karpov. Sí, ¿no? lo frenó Karpov. Lo frenó Karpov. O sea que realmente fue... Incluso Hosman le ganó a Asmaparashvili. O sea, perdimos por la mínima diferencia con Rusia. O sea que en ese momento teníamos en Argentina había mucha competencia y esta generación venía con mucho empuje. Bien. Ya estábamos dispuestos a quedarnos con los campeonatos argentinos. La pregunta, Guillermo, es, si vos hubieras vivido en Buenos Aires, ¿hubieras tenido un progreso más rápido o no? Y yo mucho tiempo fui a Buenos Aires a jugar. No me quedó otra que jugar en Buenos Buenos Aires. Jugué Aires. los PRIX, ahí también eso me ayudó muchísimo. Yo tuve la suerte de que tenía parientes. En ese momento estaba el CENAR también, que se podía parar ahí. Bueno, ese es todo un tema para la gente del interior. Claro, en ese momento era duro, pero tenía que competir en Buenos Aires, si no, no llegaba. No llegaba, sinceramente. Entonces, bueno, yo por eso valoro muchísimo todo el deporte del interior del país, en lo que sea. No solamente en ajedrez, porque uno que intentó jugar ve lo difícil que está estructurado el país para jugar. Hay que ir a jugar a Buenos Aires, no hay otra manera. Lamentablemente. Sí, yo tengo el orgullo de ser el único jugador que nunca se radicó en Buenos Aires. Ajá. Uno de los pocos jugadores que nunca se radicó en Buenos Aires. O sea, de los campeones argentinos, que salió 2 veces campeón argentino, desde el interior soy el único. Mira. O sea, soy el único que nunca se fue de Córdoba. Iba a jugar, volvía, iba a jugar, que era durísimo Claro, ese claro. trajín, pero no me quería ir. Y bueno, eso es un orgullo que tengo de haber sido uno de los... Porque sí, hay otros grandes jugadores del interior, pero que se radicaron en Buenos Aires, mismo cordobeses. Claro, bueno, Bronstein, Bronstein, Luis Bronstein, Bronstein vivió por ejemplo. mucho tiempo en Buenos Aires, ¿verdad? Claro, sí. Porque Sí, no había otra no posibilidad. no tenía la posibilidad que tuve yo de tener parientes o
o en Buenos Aires, que por suerte les agradezco siempre, tanto de parientes de mi padre o de mi madre, que siempre me hacían un lugar para que yo vaya allá a parar, o si no amigos, que yo después también me decían, che, venía a casa. O sea, pero bueno, eso también era la personalidad de cada uno. Claro. Bueno, Guillermo, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un videito que le han mandado un saludo desde España a Guillermo. No sé la hora, pero ya deberíamos estar en una 40 minutos llevamos de entrevista. Sí. Vamos a poner un videito para hacer que el maestro tome un poco de aire y descanse. Un videito que le ha mandado un alumno de España, Guillermo. Ahí vamos. Sí, está ahí en el grupo que siempre juegan en el club. Ahí nuestro asistente técnico va a poner el videito. Hola, soy Rubén Salto, quería mandarle un caluroso... ¿Se ve bien? ¿Lo puedes poner? Ahí estamos poniéndolo. Hola, soy Rubén Salto, quería mandarle un caluroso saludo y abrazo al maestro Guillermo Sope en su 60 cumpleaños, el día 17. Felicidades, maestro. Y gracias por todo lo que está haciendo en la Escuela de Ajedrez de Belgrano, que vuelve a ser uno de los líderes en esto, como en los años 60, de la mano de nuestro querido maestro Bazán. Desde Barcelona, España, saludos Guillermo Sope, felicidades, feliz cumpleaños, que la pase rodeado de sus afectos, de su familia, de su cariño, y cuídense mucho, que son épocas duras, pero hay que cuidarse y apoyarse uno a los otros. Mientras tanto, los torneos online los seguiremos participando en la medida que podamos. ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Felicidades! Bien, Guillermo, ¿cómo es el nombre de este alumno? Sí, es Rubén Salto, sí. Rubén Lucio Salto. La verdad que le agradezco muchísimo, es un entusiasta, siempre participa. Bueno, yo tuve suerte de inaugurar un poco cuando estuve en España, la filial pirata ahí en España. En España, sí, en Madrid fuimos, este fue en Madrid, fue ahí en el Museo del Jamón. El Museo del Jamón inauguró la filial, así que estaba jugando en España y me dicen llegue, bueno, pero no, lo quiero mucho, es gente que siempre colabora, así que está participando siempre. Se nos ha volado el tiempo, Guillermo, sin darnos cuenta, ya llevamos más de 40 minutos de entrevista. Vamos a pasar para ir para no quedarnos sin repasar gran parte de tu carrera, los campeonatos argentinos. Sí. ¿En qué momento, Guillermo, vos sentís que no tenías techo en ajedrez? ¿En qué momento vos sentís que podías dar más de lo que dabas? Los campeonatos argentinos yo tuve la suerte de tener 3 terceros lugares, sí, un segundo lugar y 2 primeros lugares. Bien. O sea, yo creo que me preparé muy bien para el del 90, realmente me preparé realmente bien, incluso hasta con preparación física, con el profesor Castiglione, que hicimos una preparación física y también psicológica. Y dieta, me dijiste que también dieta. Me hizo todo, fue muy profesional. La verdad que en ese momento digo, acá lo que me está faltando no es fuerza ejercística, me está faltando justamente no quedarme sin energía cuando digamos estaba llegando a la parte final del torneo, que yo veía que me caía, entonces hicimos un trabajo aeróbico muy interesante, que ahora lo vemos como feed the trainer, que hay que darle lo mismo a la alimentación. O sea que, digamos que el profesor era un profesor que trabajaba en fútbol. Era integral, digamos. Claro, pero yo le dije que me da una preparación para ajedrez. Y eso fue muy importante y ahí conseguí mi primer título en el 90 con un match inolvidable con otro gran amigo y rival de siempre, que era Marcelo Tempone. Se jugaba acá en Córdoba. Recuerdo que con el Círculo de Periodistas Deportivos organizamos ese match. Que se jugó Guillermo. En la Cañada, me parece que algo de ingeniería. Sí, en el Colegio de Ingenieros. En el Colegio de Ingenieros, sí. En el Colegio de Ingenieros. La verdad que fue muy, muy lindo porque tuve hasta hinchada en la última partida. Sí, señor. Un match a 6 partidos, no. 4 partidas. 4 partidas. Gané una y empaté 3. Pero la última tengo que sufrir porque tenía un final de Torres, con peón de menos, con Tempone, nada menos, y bueno, consigo empatarlo y ahí consigo el título, le gané muy bien la tercera. Y eso también fue interesante, porque yo con Marcelo no le había ganado nunca.
Mirá. No le había ganado nunca. Y él era fue una pequeña estrella, promesa del ajedrez. Claro, porque, a ver, él es 2 años más chico que yo, creo, 3. Y bueno, pero jugábamos siempre en todos los torneos. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estaba, en el score estaba creo que 2-0 abajo, un poco la de Fischer con Sí, Spassky. sí. Pero ¿qué pasó? Ahí yo estudié mucho el estilo de él y encontré algunas debilidades en el estilo. Eso estuvo bueno, de cómo se le puede ganar a un rival que por ahí nos tiene como de hijo, ¿no? Bien. ¿Quién te ayudó ahí, Guillermo? No, a eso la preparación... ¿Técnica con quién le Técnica la hice yo. En ese momento estaba solo. muy crítico, sí. Mira. Muy crítico con el ajedrez. ¿No te apoyabas en nadie, Guillermo, en esa época? No. Otra vez, la vida se mezcla con el ajedrez. Yo en ese momento, a ver, me había separado primera vez y bueno, volví a la casa de mi viejo y estuve, la verdad que debo decirlo, fueron 8 meses que yo estudiaba ajedrez 10 horas por día. Entonces hice una preparación increíble y bueno, no hay mal que por bien no venga. Por un lado, mal por el lado afectivo y todo eso, pero bien por el lado de poder, que en ese momento mis viejos me dicen, vení a casa y dedícate a hacer lo que siempre te gustó, porque estás ahí para ser campeón. Mis viejos me lo dijeron. Y bueno, digo, qué bueno tener ese apoyo, Guillermo. Sí, me hicieron un lugar ahí. Yo estudiaba 10 horas por día, pero por reloj. Y aparte de la preparación física, junto con la preparación. Y bueno, eso dio el resultado y terminé ganando siendo campeón argentino. Vemos que si uno le pone pilas, el mismo Fischer dice que en el ajedrez el 1% de talento y 99% de esfuerzo. De esfuerzo, sí. Lo dice Fischer, que era un jugador extraordinario, digamos. Sí, y lo que yo estudié ahí, por eso yo digo, en un momento para ser bueno en lo que uno haga, en un momento te tenés que fanatizar. O sea, el ajedrez en ese momento era lo más importante. Para mí estuve fanatizado completamente y bueno, lo que aprendí en ese momento es lo que jugué después todo el resto de mi carrera. Tu carrera, sí. Claro. Después volvés a ser campeón en el 2003, pero al campeonato siguiente saliste segundo. Salí segundo en un super torneo, no sé si no fue tan importante como el detrás de Rubinetti. No, fue increíble ese torneo porque gana Rubinetti, que hace un torneo increíble, y yo quedo segundo y quedo delante. Esto fue de Pano, Naidor y Quinteros. Así que para mí fue una hazaña salir ante los tres grandes que yo cuando empecé a jugar los leía en las revistas. Y digo, claro. Y bueno, y ahí salí delante de ellos y ocupé el segundo lugar y fui a mi segunda olimpiada, que fue en Manila, en Filipinas. La anterior fue en Novi Sad. Ah, bien. Eso también, ese capítulo lo tenemos que explorar un poquito. ¿Participaste en 5 olimpiadas? Sí, estuve en 5 en la Copa de Oro, bueno, si lo considero Copa de Oro, y después estuve como capitán del equipo femenino, que fue una linda experiencia, pues fui con mi amiga Liliana y también a mi amiga Carolina Luján y las otras chicas que son excelentes, que fue como capitán a Turín, pero jugué Calvia 2004, Estambul 2000 y Erevan 96, que fue el mejor olimpiada de los últimos tiempos que estuvo Argentina, que fue un lujo poder haber ido con Miguel Naidor. Fue el último torneo que estuvo Miguel. Bueno, eso también es un capítulo especial en tu vida, Guillermo, haber conocido esos monstruos, ¿no? Sí, haber compartido con Oscar Pano, el primer campeón mundial. Increíble, sí. Yo la verdad que no tuve, una de las deudas que tengo como periodista es no haberlo conocido a Miguel Naidor, Guillermo. Ah, bueno, es fascinante, una personalidad. Una personalidad avasallante, ¿no? No, por supuesto, aparte de una energía increíble. Fue con nosotros, tenía 85 años. Y sin embargo, ahí sale el ritmo. El Naidor era increíble. El famoso, el viejo. El viejo. Terminaba las partidas y nos hacía analizar las partidas con él. Nos invitaba a la habitación de él. Siempre había algo como para tomar, para comer y a ver las partidas. Y tenía 85 y se veía todas las partidas nuestras en el torneo. No, increíble la personalidad de Naidor y las anécdotas. Porque a mí me gustaba toda esa parte con Naidor, con el Iscase, con Pano, de preguntarle. Bueno, eso también. De preguntarle cómo eran estar en la elite, ¿no? Me estaba olvidando de Eliscase, porque Eliscase también es un hombre importante en tu carrera, sí, ¿no? A mí Eliscase fue muy bueno y también me ayudó muchísimo en el sentido, no tanto como profesor, porque yo ya jugaba bien ahí, sino el compartir momentos con él y ver cómo su método de análisis. Bien. El método de análisis de Eliscase era muy profundo y bueno, a mí me sirvió muchísimo también ver cómo él estudiaba ajedrez, ¿no? Cómo veía el ajedrez. Claro, hay que decir que el gran maestro Erich Eliscase vino a la Argentina en el año 1939 con el primer tablero de Alemania. Él era austríaco, pero jugaba para Alemania. Sí, estaba anexado a Austria. Anexado a Alemania y jugaba para... O sea,
jugadores como Elis Cases, Naisdorf, le dieron un empuje terrible al ajedrez argentino, digamos. Y ahí cambió el ajedrez argentino. Sí, claro. Cambió, y claro, eran super jugadores que se radicaron en el país. Claro. Y bueno, y no solamente se radicaron, sino que competían con los de acá. Entonces, y Argentina fue 3 veces subcampeón mundial de las Olimpiadas. Una hazaña irrepetible, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, tuviste la oportunidad de compartir con esos monstruos, Guillermo, ¿no? Y además, ¿cuántos países conociste gracias al ajedrez? Y a ver, y más de 25. Más de 25 países. Sí, más de 25. Sí. Conocí algunos otros, tengo más, pero que no los conocí por el ajedrez, ya fui de vacaciones. Claro. No, bueno, pero por el ajedrez... a 30 llego, pero por el ajedrez a 25, sí. Increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí. Después hay un salto, Guillermo, en tu carrera del 90 al 2003. Sí, voy teniendo buenas actuaciones, por ejemplo la Olimpiada de Erevan del 96 fue muy buena, y después, bueno, sí, en el 2003 también hay un muy buen trabajo con Guillermo Llanos, con mi amigo que me apoyó ahí en ese último intento de que yo pensé que podía llegar porque estaba jugando bien, y bueno, y Guillermo me dio una mano ahí en la preparación. Siempre hay que apoyarse en esos torneos en alguien, es muy difícil hacerlo solo, ¿no? Claro. Sobre todo porque con alguien de afuera, él ve los defectos que uno está teniendo y puede asesorarnos, puede decirnos que con cierta objetividad qué es lo que está fallando. Entonces hicimos un buen trabajo y ahí tuve un torneo muy bueno, también salí invicto en ese torneo. ¿Contra quién jugaste ahí, te acordás? Y la última partida le tengo que ganar a Carlos García Palermo, nada menos. ¿Porque jugaba para Italia? En ese momento jugaba para Argentina. Tengo que ganarle la última partida y bueno, jugó Felgaer, estaba, bueno, Fiorito, un torneo durísimo. Y le gano la última partida a García Palermo, un final de Torres, también siempre final de Torres ahí, y con eso consigo el título inesperado, porque yo ni sabía cómo estaba la otra partida, estaba tan enchufado en mi partida que no sabía que se habían dado los resultados para que yo sea campeón. Fue una sorpresa total con respecto al otro torneo. Terminó y me dicen, che, ganaste el torneo. Y bueno, mira vos, te enteraste así. Me enteré así, pues yo estaba tan entusiasmado con la partida, ni tan concentrado que ni me di cuenta qué pasaba afuera. Menos mal que no te diste cuenta que estabas, porque te hubieras puesto más nervioso, ¿o no? Que eso lo aprendí de enfrentarme con grandes jugadores, que lo peor que podés hacer es pensar que vas a ganar y que vas a conseguir algo. Tenés que dedicarte únicamente a jugar la partida. Bueno, esa elección de alguna manera te pasó factura cuando jugaste contra Kasparov. Claro, sí, cuando se hace el torneo de rápidas. En el año 97. Acá en Córdoba se hace un torneo de rápidas, nada menos que con la presencia de Garry Kasparov. En ese momento venía de jugar con la computadora, de toda y jugó un torneo acá y yo estoy ganado en la partida con él. Mano a mano 10 minutos. Completamente ganado, y ahí cometí el error de pensar que le estaba ganando. Cuando empecé a pensar en eso, digo, uy, si hago esta, me van a aplaudir acá, ¿qué voy a hacer? Y me empecé a pensar en esas cosas. Los diarios. Increíble, pensé, bueno, y me fui de la partida completamente. Y él ahí me hace una jugada que yo no esperaba, que no era tan buena, pero me desconcertó. El tipo estaba en situación desesperada. Digamos. Claro, pero estuvo buena la estrategia de él, porque él hace una jugada desconcertante y yo no reaccioné porque estaba pensando en que iba a seguir con la línea lógica que obviamente lo llevaba a perder. Él hace como un cambio de timón, dice, o me matan o zafo. Matar o morir. Y le hizo bien porque me desconcentré y bueno, hasta que me volví a meter en un torneo rápido, me volví a meter, ya no tuve tiempo de encontrar la jugada ganadora, porque era cuestión de una jugada. Bueno, eso, digamos, tiene mucho que ver, Guillermo, con el factor psicológico en el ajedrez, ¿no? ¿Qué influencia ejercía en los rivales Kasparov, digamos? En el caso, es una cosa fuerte tenerlo del otro lado del tablero, ¿no? Y sí, es muy duro, porque... ¿Es la camiseta? ¿Pesa? Claro, ahí? pesa la camiseta, sí, aparte te clava la mirada, hace todo un... Gestos. Claro, sí, hay que aguantarlo en la mesa. Pero bueno, fue muy interesante poder jugar con él, como jugar contra Smyslov, contra Karpov, o sea, son... Pero Kasparov después te eligió para jugar un torneo de internet, ¿no? Sí, después jugamos un torneo por internet que fue pionero en ese momento. Kasparov jugó por internet con Mar del Plata y en Córdoba. Bien. Organizó el diario Clarín, entonces yo jugaba... ¿Y te eligió a vos? Sí, eso estuvo bueno, fue una satisfacción. Jugó con Gustavo Canev en Mar del Plata y conmigo desde Córdoba. Y fueron dos lindas partidas. Por supuesto que en ese momento no había tanta conectividad, no era fácil hacerlo, pero
fueron 2 buenas partidas y me ganó. ¿Las dos? No, jugamos una sola partida. Él le una ganó sola. a Gustavo y a mí, pero las 2 partidas fueron duras. En ese momento el ajedrez argentino estaba en muy buen nivel. Bien. Recordemos que estábamos entre el puesto 15, el primer 10, 15 del mundo, ¿no? Así que no fue fácil, incluso cuando él jugó, perdió con Pablo Riccardi, perdió con Pablo Zarnicki, o sea, bien, sí. Con el profesor de las Heras también. Bien. Bueno, eso fue antes, pero la última vez perdió con Riccardi. Bien. Así que, Y bueno, nos quedan 5 minutos para la hora acordada que habíamos tenido con Guillermo para hacer la entrevista en el día de su cumpleaños. En el día de su cumpleaños número 60, Guillermo. Pero así como ustedes lo ven, ustedes no le dan 60 años a Guillermo, o sea, le dan mucho menos, digamos. Porque bueno, el ajedrez te mantiene la mente fresca, digamos. El ajedrez, eso lo vamos a decir, te mantiene la mente ágil. Y si la mente está ágil, el cuerpo también se beneficia con eso. yo creo que sí, yo creo que el ajedrez no tiene contraindicaciones, salvo que uno se especialice en eso, se obsesione a un punto que no pueda cortar, como desgraciadamente Bobby Fischer, nuestro ídolo, ¿no es cierto? Pero son casos muy extremos y generalmente el ajedrez sí nos mantiene. Yo lo veo al maestro Pano y lo vi a Elis Case, lo vi a Naigo, llegaron con una calidad de vida increíble. De hecho, hoy Oscar Pano tiene 85 años y está hecho un pibe. La verdad sigue dando clases en River, y ahora se ha adornado el maestro Oscar Pano, lo pueden ver dando clases en YouTube. Una cosa que impensada, ¿no? Para un maestro de esa veteranía. Víctor Cornoy, que tuve la posibilidad de conocerlo también. Víctor Cornoy era increíble también. Nos hemos quedado con muchos temas por desarrollar. Quiero decirles que esta entrevista va a quedar grabada en mi canal de YouTube, o sea que la van a poder ver. Vemos si hay algunos. Hay muchos saludos. Ahí nuestro asistente Dante nos va a leer, porque yo desde acá no alcanzo a leer nada. Pero bueno, mucha gente conectada. Luis Cáceres, que saluda del Club de Ajedrez Pensado. Buenísimo. Sí, saludos a toda la gente del ajedrez. ¿Cuál alcanzás a ver, Guillermo, desde acá? Sí. A ver, lee vos, Guillermo, ¿qué ves? Del Valle. Bueno, sí. A ver, tenemos gente de la Gilnete PAMI, de la gente del Club de Ajedrez Pensado, de la Caja de Ciencias Económicas. Guillermo Llano está ahí. Guillermito Llano, un gran saludo para él. Bueno, Gasparini, mirá, gran amigo. Leonel Inca. También, muchos saludos. Leonel. Romy Capilla, excelente charla. Mirá, muchos saludos de Capilla del Monte también. Héctor Fiori de la Federación Argentina. Gran amigo, claro, Héctor. Sí. Liliana, bueno, por supuesto, una de las grandes figuras que hemos tenido. Claro, grandes figuras de la Argentina. Gran habitual en el show del profesor Ceballos, Liliana. Sí, bueno, algún defecto tenía que tener. Sí, claro. Pablo, sí, del grupo del Club de Belgrano. Pereira, feliz cumpleaños. Mirá, buenísimo. Enzo, sí, por supuesto, Enzo Arguello. Otro entusiasta del ajedrez. Seguramente vamos a hacer algo con él. Bueno, breve. Son muchísimos los saludos. Le agradezco a todos. La verdad que muchísimas gracias por esto. Y bueno, nos quedamos cortos con el tiempo. Julio Silo también. También, Julio, muchas gracias por todo. Raúl, Raúl, otro gran periodista y ajedrecista amigo. Campeón actualmente de la categoría. Hemos compartido muchas cosas con Raúl en el diario La Voz del Interior. Por supuesto. Eliana Eliana, mirá. Una gran docente, Eliana, del taller Ágilmente PAMI. Daniel Mazarico, feliz cumpleaños. Mirá, muchas gracias también, Daniel. Laura también, muchos saludos a Laura. La veo ahí que está. Bueno, Guillermo. La verdad que gracias a todos los que están acá, la mayoría son todos amigos, así que les agradezco mucho que hayan estado y quedamos cortos con el Vamos tiempo. A tener que hacer una segunda entrevista porque nos quedamos cortos ya en la faceta donde Guillermo decide colgar los alfiles, digamos, de retirarse del ajedrez en el año 2015 para dedicarse ya de lleno a esta tarea de la herramienta educativa del ajedrez. Seguramente vamos a planificar una nueva entrevista donde vamos a hablar de todo lo que está haciendo Guillermo, al cual lo acompaño un poco. Lo veo a Luis también, Luis Pinardel. Luis, el amigo Luis Pinardel, siempre al pie del cañón, Luisito. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por estar ahí.
Esta es la primera entrevista en mi canal de YouTube, nada menos con el maestro Guillermo Sope. La gente de las varillas. Mira, la verdad que excelente el acompañamiento que hemos tenido, muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas en este canal, difundiendo el ajedrez, hablando con los maestros, hablando con los educadores y haciendo lo que nos gusta, Guillermo, difundir el ajedrez, porque creemos que el ajedrez hace bien, jugar sobre todo en la temprana infancia, empezar desde chico a jugar, los adultos mayores. Así que desde ya muchas gracias, y esto ha sido todo. Muchas gracias, Guillermo, y feliz cumpleaños, maestro. Bueno, gracias. Gracias a todos por este momento de poder compartir algo de estas historias de ajedrez, ¿no? Muchas gracias. Saludos.